Saludos cordiales, mi nombre es Teresa Cubillán. Les voy a presentar mi ponencia con uno de los filósofos más importantes y relevantes desde el pensamiento crítico emancipador, como es José Martí. José Martí, un político y un escritor cubano, nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, hijo de Mariano Martí Navarro, militar español, y de su esposa también española, Leonor Pérez Cabrera, originarios de las islas de Canarias. En 1876 contrajo matrimonio con Carmen Zayas Bazán, con quien tuvo un único hijo, José Francisco Martín Zayas Bazán, llamado Ismailillo. José Martín, poco después de haber regresado a Cuba para reiniciar lo que llama a la guerra necesaria, y cabalgando en su caballo y con una vestidura negra sobre un caballo blanco hacia un grupo de soldados españoles ocultos, siendo alcanzados por 3 disparos que acabaron con su vida en 2 ríos, cerca de la confluencia de ríos Cotramaestre y Cauto, del 19 de mayo de 1895. Pero la idea no es presentarle no solo su vida, y que muchos ya hemos conocido, sino ya desde sus grandes obras, desde la pedagogía crítica. Y cómo esa acción de aprendizaje en que se comprende y que hace un mundo de forma de partes desde el inicio de la pedagogía, el influjo de la lectura crítica contribuye a la realización de las personas, lo que pone a nivel de su tiempo y la preparación para la vida. Al respecto, Martí escribe: saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender. Pies, brazos, alas, todo esto pone al hombre en sus primeros humildísimos libros de la escuela. Según estoy paragrafeando un fragmento de las obras de Martí, en el artículo de Emerson. También señala: la lectura que estimula, encendida, aviva, y es el soplo del aire fresco sobre la hoguera rasgada, que se lleva las cenizas y deja al aire el fuego. Se lee lo grande, y si es capaz de lo grandioso, se queda en mayor capacidad de ser grande. Martí, 1853. Otra de los grandes aportes, la realización del ser humano, a ser más, a darse el espacio, que contribuir su humanidad. Y es por esto del reto de la cultura en el proceso de la educación implícita, que educar es producir en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre, en resumen, del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo. Con lo que no podrá salir a flote es preparar al hombre para la vida. Martí, 1853. Estas obras son resaltantes y se ve allí lo poético, lo influyente, la profundidad de cada palabra, de cada frase, de cada punto, por lo interesante que nos da en lo que es la pedagogía crítica. También la acción liberadora de la educación que nos plantea también Martí. Un pueblo ignorante puede enseñarle con la superstición y hacerlo servil. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Un hombre ignorante está en camino de ser bestia, y un hombre instruido en la ciencia y en la conciencia ya está en camino de ser Dios. La educación es el único medio de salvarse de la esclavitud tan repugnante. Es un pueblo que es esclavo de hombres de otro pueblo, como esclavo de hombre de sí mismo. También podemos traerlo de ese proceso de venir histórico que nos está reflejando en sus grandes obras. Vemos cómo refleja allí la importancia de la educación, da supremacía, da el vivir, da la importancia de la práctica pedagógica. En la concepción martiniana, la verdadera educación contribuye a la realización de la excepción ontológica de la constitución ética del ser humano.
el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. Estos son algunos fragmentos que he considerado, que lo extraje de una obra interesante, de un resumen tan importante que hizo el autor Miguel Alvarado Arias, y que he considerado que apunta en cada uno de lo que es este recorrido que me está llevando a la pedagogía crítica. El libro ha sido vencido en América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido el criollo exótico. No hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre la falsa erudicio y la naturaleza. Esto es de 1891 en nuestra América. En el párrafo anterior, o lo que hemos conversado, o lo que hemos planteado, se desprende de una actitud ética de la educación, una educación descodificadora, en un accionar cultural de la transformación-liberación, en ese proceso que es importante de dar, pero para transformar. Hoy es verdad del reperubio para muchos, pero todavía es una mala asimilada de aquellos sectores relacionados con la estructura hemogénica dentro y fuera del ámbito educativo. Explica cómo Martí rompe con el mito ideológico planteado por Sarmiento en la relación que establece entre la civilización y barbarie en nuestra América. La reivindicación de la identidad descolonizadora se entreteje en las páginas que articulan la lectura martiniana y así como la necesidad de asumir la práctica educativa emancipadora. El autor hace importantes avances sobre lo que es la pedagogía crítica y cierro con los elementos para una lectura filosófica de José Martí. No solo introduce la lectura que evidencia de la reflexión filosófica de martiniana, sino que también desarrolla un conjunto de inquietudes que nos presenta Martí. El pensamiento martiniano apunta hacia la crítica de la tradición etnocrítica de la filosofía europea y el sentido de una universalidad de una filosofía monológica. Se atisba ya en Martí el principio intelectual de la filosofía. También la reflexión filosófica en nuestra América interpelada a una postura de ética, emancipación, punto de partida de la filosofía de la liberación latinoamericana. Pensar filosóficamente implica dar respuesta a las problemáticas vitales que configura la propia realidad y no solo los modelos abstractos, es decir, filosofar auténticamente en la producir el pensamiento originario, en el diálogo con el contexto histórico, social y cultural en que se produce, asumiendo el ejercicio de la interpretación con el compromiso de la acción. Aquí Martí nos está diciendo, en ese accionar aprendemos, en esa práctica transformamos. Todo ese proceso es importante y desde esa pedagogía crítica yo quiero dejar las reflexiones sobre la identidad de la autonomía, la cultura latinoamericana, el problema de los pueblos originarios y la emancipación de América Latina. Y ya para cerrar, una frase de José Martí: saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender. Muchísimas gracias.